Listos para una historia que les va a volar la cabeza. Prepárense para zambullirnos en una conexión inesperada entre la historia de México y, adivínense, los orígenes del jazz. Sí, sí, de esas historias que te hacen pensar en serio. ¿Sí? Bueno, sí. Una de esas que demuestran cómo la cultura viaja por caminos que ni te imaginas y deja su huella en lugares, bueno, digamos, impensados. Exactamente, de eso se trata este Deep Dive. Hoy vamos a explorar, un fragmento de Se pegó el texto. Porfirio Díaz y su influencia en el jazz norteamericano. Ah, buenísimo. Un título, digamos, bastante sugerente, ¿no? Totalmente. La idea es, entender cómo una decisión de Porfirio Díaz, el presidente de México, allá por 1884, terminó impactando nada menos que en el desarrollo del jazz en Nueva Orleans. Piedra voz. Interesante, interesante. Imaginas, México y el jazz. ¿Quién lo diría? Para que te des una idea, ponete en contexto. Estamos en 1884. Nueva Orleans, una ciudad vibrante y llena de música, es la sede de la Exposición Mundial de la Industria y el Algodón. Un evento, enorme a nivel mundial. Y México, por supuesto, dijo presente. Mandó una delegación y, atención a esto, incluyó a la banda del 8 Subregimiento de Caballería, liderada por Encarnación Payén. Para. Una banda militar en una exposición. Exactamente. 100 músicos, ¿te imaginas? Oficialmente venían a musicalizar el pabellón mexicano y mostrar sus textiles, pero su impacto, fue mucho más allá. ¿Y qué onda con la música que tocaban? Me imagino algo muy marcial. Bueno, sí tocaban marchas, pero su repertorio era mucho más amplio. Imagínate. Danzas, habaneras, canciones populares, un crisol de sonidos mexicanos. Mira vos. Y esto, fascinó al público de Nueva Orleans. Y no solo al público en general, sino especialmente a los músicos locales. De hecho, Alain Derbez, en su libro El Jazz en México, habla de esto. Dice que la presencia de esta banda marcó un antes y un después en la escena musical de Nueva Orleans. ¿En serio? Contame más. Bueno, según Derbez, muchos músicos de Nueva Orleans, acostumbrados a la música europea más, digamos, estructurada, se sorprendieron con la energía y la improvisación de los mexicanos. Ah, tiene sentido. Era algo totalmente nuevo para ellos. Exactamente. Imagínate el impacto. Era como una ventana a un mundo musical completamente diferente. Y después de la expo, ¿qué pasó con estos músicos? Se volvieron todos a México. Algunos sí, pero otros, como el clarinetista Lorenzo Tío, decidieron quedarse en Nueva Orleans. Para. Un clarinetista mexicano en Nueva Orleans, contame más de eso. Bueno, Tío, junto con otros músicos mexicanos como Luis Florencio Ramos y Alcides Núñez, se integraron a la movida musical de la ciudad. Y no solo eso, También les enseñaron a los músicos locales a incorporar instrumentos como el clarinete a sus bandas. O sea que la presencia de estos músicos mexicanos tuvo impacto directo en el sonido del jazz. Exactamente. Algunos musicólogos hasta argumentan que la incorporación del clarinete al jazz se debe, en gran parte, a esta influencia mexicana. Y hay otra teoría un poco más polémica, que dice que la palabra jazz podría venir de jarabe, como el jarabe tapatío, el baile folclórico mexicano. No me digas, jazz de jarabe. Qué interesante. Aunque, supongo que es una teoría difícil de comprobar. Sí, hay debate al respecto. Pero lo que sí es cierto es que existe una conexión profunda entre la música mexicana y los orígenes del jazz. Nueva Orleans, en esa época, tenía una gran población de origen latino, incluyendo muchos mexicanos. Y músicos importantes del jazz, como Jelly Roll Morton, reconocieron la importancia de los ritmos hispanos en este género. De verdad. ¿Hay alguna cita de Morton que podamos mencionar? Claro que sí. En una entrevista, Morton dijo: los españoles tuvieron mucho que ver con el comienzo del jazz en Nueva Orleans. No hay duda de que la habanera entra directamente en el jazz. O sea, reconoció abiertamente la influencia de la música hispana en el jazz. Increíble. ¿Y qué hay de los músicos? Yeah. Hay más testimonios que respalden esta idea. Por supuesto. Aichi Sahindi, conocido como el padre del blues, también habló sobre la presencia de clarinetistas mexicanos en las primeras bandas de jazz afroamericanas. En su autobiografía, menciona haber visto a estos músicos en las calles de Nueva Orleans tocando una música que, según él, era una mezcla de blues, ragtime y algo más. Y ese algo más, muchos creen que se refería a la influencia de la música mexicana. Mira vos. O sea que la influencia mexicana en el jazz no es solo una teoría, sino que está respaldada por los propios músicos de la época. Exactamente. Y es fascinante, ¿no? Cómo una decisión política, la de Porfirio Díaz, de mandar una banda a Nueva Orleans, terminó teniendo un impacto tan grande en la cultura. Totalmente. Es un ejemplo perfecto de cómo el intercambio cultural puede dar lugar a innovaciones inesperadas. Y nos deja pensando, ¿no? ¿Cómo habría sido la historia del jazz, su sonido, si no hubiera existido este intercambio cultural entre México y Nueva Orleans? Esa es la pregunta del millón. Una pregunta para que nuestros oyentes se queden pensando. Los invitamos a explorar este tema y a descubrir cómo las influencias culturales, a veces inesperadas, dan forma a las expresiones artísticas. Hasta la próxima. Chao.
Chao. Chao.